Hola de nuevo. Vamos a seguir con este foro y la segunda mesa lleva por título La prevención del suicidio es posible. Está moderada por Vicente Climent, director de informativos de la 8 Mediterráneo, a quien pido que suba para moderar la mesa, y en ella participan el doctor Jesús Mesones, jefe de Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Torrevieja, en Alicante, docente en la Universidad Católica de Murcia y vicepresidente de la Sociedad Española de Suicidología. Por favor. Y también el doctor Eduardo Aguilar, psiquiatra en el Hospital Clínico de Valencia, docente en la Universidad de Valencia, investigador de Cibersam e Incliva del Instituto de Investigación Sanitaria. Y con ellos les dejo para tratar un tema realmente importante, que es la prevención del suicidio. Adelante, Vicente. Gracias. Muchas gracias. José Luis Coll escribió este libro en 1975, hace ahora 50 años. Es un libro prologado por Camilo José Cela, con epílogo de Luis Sánchez Polac, TIP, y en el que el humorista conquense retuerce el significado de las palabras, la etimología de las palabras y consigue definiciones muy divertidas. No sé, abriendo el libro por cualquiera de ellas, cualquiera de sus páginas, pues nos encontramos con cosas como calabuzo, lugar donde se encierra a los que sin permiso de la autoridad practican la pesca submarina, o libraría, establecimiento no apedreado donde se venden libros. Pero si nos vamos a la letra S y buscamos la última palabra, nos encontramos con suicidio, escrito con Z, y lo define José Luis Coll como quitarse la vida en Suiza. Esto es hace 50 años. Entonces no se hablaba mucho de suicidio, y si se hablaba era probablemente para desdramatizar la cuestión, quitarle importancia, hacer incluso broma. Bromas que ahora probablemente con la corrección política serían impensables. El suicidio, sin embargo, se ha convertido en un problema de salud de primer orden. Las cifras son tremendas, más de 4.100 casos de suicidio con resultado de muerte en España en 2023. En el primer semestre de 2024 hablamos ya de 1.842 fallecidos por suicidio. Durante el segundo semestre del año pasado fue la segunda causa de muerte externa, solo por detrás de las muertes por accidentes. Jesús, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué hablamos ahora de suicidio? Hace 50 años eso era un tema tabú. Bueno, esa pregunta podrías contestarla tú también, ¿no? Porque los medios de comunicación sois una parte activa y fundamental de este problema, tanto para bien como para mal. Entonces, se habla de suicidio, hay que hablar de prevención de suicidio, y esto que estamos haciendo ahora mismo nosotros es prevención de suicidio. Y han cambiado muchas cosas, la sociedad va avanzando. Afortunadamente, hace años tampoco se podía enterrar a alguien en Camposanto que se haya suicidado, y aquí en España, desde luego, hemos avanzado muchísimo, pero todavía queda mucho por recorrer. Eduardo, ¿y el efecto contagio ese del que tanto se hablaba? ¿Qué pasa? ¿Nunca existió? ¿Lo hemos superado? ¿Qué ha sucedido? Siempre ha existido, se describe después de que se publique la obra de Werther, ¿no? Las aventuras y desventuras del joven Werther. Después los americanos, que lo cambian todo, lo cogen todo, le llaman copycat, pero al final son descripciones de un fenómeno que se conoce desde hace siglos. Les explico a los televidentes de la 8 Mediterráneo que estamos ahora mismo en el Ateneo Mercantil de Valencia en unas jornadas tituladas Nuevos retos en salud mental tras la DANA, que organiza la agencia EFE, la 8 Mediterráneo y Johnson & Johnson, y que quienes se encuentran conmigo en esta mesa titulada La prevención del suicidio es posible son Jesús Mesones, jefe de psiquiatría del Hospital Universitario de Torrevieja, es docente en la Universidad Católica de Murcia y vicepresidente de la Sociedad Española de Suicidología, que yo no sabía que existía esa sociedad, ahora me explicas. Y Eduardo Aguilar es psiquiatra del Hospital Clínico de Valencia, docente en la Universidad de Valencia e investigador del Centro de Investigación Biomédica en Red y del Instituto de Investigación Sanitaria. Casi nos llevamos ya a medio debate con vuestros títulos. Explícame esto de la suicidología. Déjame que acote también, ya que existe el efecto
contagio, existe el efecto papayeno también, que es decir, cuando tú comunicas y hablas de una manera apropiada de suicidio, también puedes prevenir el suicidio. O sea, está el efecto contagio, es cuando se habla mal, pero está el efecto papayeno también, ¿no? Por eso intentamos ser siempre muy positivos, o por lo menos quedarnos con la parte positiva de la prevención del suicidio. Y la suicidología, pues la ciencia que estudia el comportamiento humano, el comportamiento del suicidio, nosotros... ¿Da para tanto? ¿Da para tener una ciencia propia? Vamos a ver, tú date cuenta que el suicidio es una conducta humana, no es una patología, es una conducta humana que ha existido y va a existir mientras que el hombre exista. Entonces es algo inherente al propio ser humano y uno lo puede abordar y lo puede ver desde todos los puntos de vista que quiera, sociológico, religioso, sanitario, social, desde cualquier punto, histórico. Entonces, tiene muchas visiones y todas ellas enriquecen y todas ellas, aunque lo abordemos 360 grados, no vamos a entender, es muy difícil entender la complejidad que tiene la conducta suicida. Porque es muy difícil meterse en la mente humana, ¿no, Eduardo? Mucho. Mucho. ¿Sigo? Mucho. Mucho. Ya llevo 3 muchos, imagínate si es difícil. Sí, la Estoy verdad. dejando a ver cuántos más me dices, pero vamos, supongo que elevado sí. a 3, por ejemplo. Elevado a N, elevado a N. La verdad es que es muy difícil porque además tienen muchos abordajes. Y yo creo que en este momento cada vez está más claro que una visión unidimensional de una realidad como puede ser la mente humana es necesariamente equivocada. Hacía mucho tiempo que sabemos que tenemos que entrar desde un punto de vista social, desde un punto de vista psicológico, y dentro de la parte biológica es enorme en este momento las posibilidades que hay para entrar en el cerebro, también desde el punto de vista psicológico, hay más de 200 tipos de terapia. Es decir, que no solamente es complejo lo que hay dentro, sino que hay muchas formas de entrar en ese fenómeno y es nuestro trabajo intentar articular y coordinar las diferentes formas de entrar. Y al final, ¿no es un poco frustrante para vosotros, que sois los profesionales que tratáis a los enfermos, a los pacientes, ver que no hay una terapia definitiva y que todo está muy cogido con pinzas? Perdón, a lo mejor no lo está tanto, pero ¿da esa sensación a los profanos? Bueno, yo quiero pensar que todos los profesionales que ahora mismo están atendiendo pacientes y ayer y mañana, de una manera u otra, estamos ayudando a salvar vidas, ¿no? Sí. Es decir, no solamente salvar vidas el que hace una desfibrilación, sino simplemente nosotros, escuchando a las personas que tienen esta clase de problemas o de enfermedades, ya con eso puedes hacer una intervención sin ser un súper especialista, escuchando a las personas que tengan estas ideas o estos pensamientos, lo que se produce es una relajación en la persona y que se pueda desahogar. Entonces, simplemente con eso, es decir, que podemos hacer muchísimo desde nuestras consultas y desde nuestras vidas. Porque, claro, es que hablamos de suicidio y establecemos mentalmente la analogía con la muerte, pero no todos los que intentan suicidarse tienen éxito. Y vaya, me sabe fatal decir usar la palabra éxito para una cosa como esta, pero vosotros de hecho salváis vidas. Eduardo. A la primera pregunta es más de 1 sobre 30, a lo mejor por cada 30, 40, según la literatura de intentos de suicidio, también según cómo se entiendan los intentos de suicidio, mayor o menor gravedad, puede haber un suicidio consumado. 1 por cada 30. Más o menos de los que O sea, lo 30 intentan. intentos, Más o menos. un Hay fallecido. literatura que dice 20 o Sí, puede pero decir para 40, pero el orden de 30, magnitud. Más o menos, esa magnitud sería bastante adecuada. Salvamos vidas, ayudamos a que la gente salve sus vidas, en realidad, ¿no? Sí. Nuestro trabajo consiste mucho también en trabajar con las personas para que puedan utilizar recursos personales, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué intenta la gente suicidarse? La pregunta del millón. Las personas que se suicidan lo que quieren es dejar de sufrir, ¿vale? Es muy poco porcentaje de personas que se suicidan de una manera consciente y plenamente es decir, normalmente detrás de cada suicidio normalmente hay una enfermedad mental y suele ser la depresión. Está en la mitad de los suicidios. Pero la persona que se suicida quiere dejar de sufrir. Entonces necesita esa ayuda que se la podemos dar desde cualquier sector, ¿no? Es decir, el sector sanitario es el que nos hemos encargado y el sector de la salud mental y que nos estamos encargando también de dar mucha voz a esto porque somos los que
quizá estamos delante del paciente en el momento que tiene esas ideas. Pero, por ejemplo, se sabe que el 90% de las personas que se suicidan han ido el año previo al médico de atención primaria. Es fundamental la capacitación y el entrenamiento en habilidades de entrevista para detectar riesgo de suicidio en los médicos de primaria, por ejemplo. Estos señores y señoras que nos atienden 10 minutos máximo y que tienen unas colas enormes, esos son los que tienen que caer en la cuenta de que nos está pasando algo que merece ser derivado a un especialista. ¿Es así? Sí. Sí, es así. Quiero decir que son los que tienen la primera entrada. Bueno, tienen que tener en esos 10 minutos, ojalá que sea más tiempo el día de mañana, la intuición suficiente para detectar y enviar. Al final, puede ser que sea una cuestión de tiempo, sin duda el tiempo es importante, pero tener en la cabeza que estás buscando eso también es muy importante y generar un vínculo con esa persona que te permita que en algún momento esa persona te lo pueda decir también es muy importante. Quiero decir que es el tiempo, pero es el vínculo y es tener la intención de... Quienes intentan suicidarse lo valoran como primera opción o como último recurso. Es una muy buena pregunta. La persona que se suicida está ambivalente hasta el último momento. ¿Qué quiere decir? Hay estudios del Golden Gate de personas que se han salvado y mientras que van cayendo se van arrepintiendo, ¿no? Es decir, ¿Y eso cómo lo sabemos? Porque han sobrevivido algunos, afortunadamente claro. no acaban muriendo todos. Entonces, aparte te lo cuentan las personas que han hecho un intento de suicidio grave, ¿no? que hasta último momento tienen la duda. Por eso, el factor fundamental cuando se hace una intervención aguda es ganar tiempo. Por eso cuando alguien está en un alféizar de una ventana y se quiere suicidar, esas primeras intervenciones tiene que ser ganar tiempo. ¿Por qué? Porque ahí puedes intervenir y puedes hacer que la persona en ese momento deje de contemplar el suicidio como única salida y pueda contemplar otras también. Ese es un factor determinante, el tiempo, la atención temprana a quienes ya están mostrando algunos signos. ¿Hay alguna otra forma de detectarlos que no sea necesariamente pasando por la atención primaria? ¿Hay formas de ganar ese tiempo del que hablaba Jesús? Sí, permíteme que complemente o bueno, que comente sobre lo que decía Jesús. Así hablo yo menos, sí. Que me parece muy importante. Sí, en realidad sí. Al final es importante también entender que la suicidabilidad, incluso cuando se manifiesta de forma crónica, es característicamente fluctuante. Todas las personas que atienden a personas que han tenido riesgo suicida, por ejemplo, en una tentativa de suicidio en urgencias, saben que si dan el tiempo suficiente hay una subida y hay una bajada. No solamente es el tiempo, sino el timing. Yo creo que es muy importante entender que tienes que atender a la crisis. Y en el contexto de la crisis, que es muy importante, ¿no?, tener ese esquema que tienes que encontrar en el momento, se han planteado, y bueno, nosotros estamos en diferentes proyectos o ideas de trabajo, ¿no?, el poderlo hacer a través, por ejemplo, de smartphones, ¿no? Francia, por ejemplo, tiene una red de smartphones muy potente donde la persona hoy en día, que casi todo el mundo, muchísima gente, tiene acceso a un móvil de estos que son capaces de detectar a través de una serie de indicadores, te pueden detectar el riesgo que tienes en ese momento, porque si fuéramos capaces de detectar en el momento de máxima suicidabilidad que la persona lo tiene y que en ese momento podamos tener una disposición de ayuda, sería clave. Tendríamos a lo mejor menos dependencia de que la persona acceda, más teniendo en cuenta cómo está ahora la primaria de saturada. ¿Me estás hablando de inteligencia artificial? Sí. Sí, vale. Está claro. No, me encantan estas respuestas cortas. Estamos hablando de pacientes que van a consultas de atención primaria, pero ¿y los que van a urgencias? ¿Ahí qué hacemos? Porque cuando vamos a urgencias es que ya no es que tengamos la duda de qué va a pasar con esta persona, sino que ya tenemos la certeza de que hay un problema serio. ¿Cómo atender a las personas que acuden a urgencias con estas circunstancias? Bueno, la verdad es que hay, como ha dicho Eduardo, hay un tiempo de espera, la cronoterapia que le llamamos, ¿no? Es decir, una persona con una ideación suicida o que ha tenido un intento de suicida y está en urgencias, pues bueno, por lo menos tenemos la oportunidad de poder tratarlo y de poder abordarlo
y tenemos que tener la capacidad suficiente y el entrenamiento suficiente y la formación suficiente para poder asistir a esa persona. Yo creo que es una de las cuestiones capitales, que no es que lo digamos nosotros, sino que lo dice la propia Organización Mundial de la Salud, que es la capacitación y la formación de los profesionales de cualquier ámbito, ¿no? Empezando por los propios sanitarios de cualquier tipo, de urgencias, de primaria, enfermería, ¿Estamos bien psicología. a ese nivel? ¿Estamos bien a nivel formativo? Bueno, yo creo que hay mucho margen de mejora, pero yo creo que la formación que se adquiere aquí en España es muy buena la formación que hay. La formación vía universitaria, tanto la formación luego vía MIR y vía PIR y vía EIR, es bastante buena. Los profesionales están bastante capacitados, pero en este tema tan concreto del suicidio, creo que creemos que merece una formación adicional continuada. ¿Y hay vocación, vosotros que sois docentes, hay vocación en los jóvenes que están a punto de salir a participar de la salud pública en este tipo de especialidades? Sí, hay una vocación, pero no es precisamente la psiquiatría una especialidad que esté creciendo en vocaciones. Y si lo miras a nivel mundial, tampoco. Hay, de hecho, cuestionamientos sobre ese tema. A nivel farmacológico, ¿cómo estamos? ¿Hay investigación adecuada? ¿Hay resultados aplicables ya? ¿O tenemos que esperar algo más? ¿Cómo está la cosa? Bueno, realmente no existe un tratamiento indicado para el suicidio. Sí que hay tratamientos en distintas patologías, no para todo el mundo, ¿no? Hay, por ejemplo, se comercializó un fármaco que es la clozapina, ¿no?, que tiene indicación para la conducta suicida en pacientes con esquizofrenia. Está el tratamiento con litio para los pacientes con trastorno bipolar. Y hoy en día, desde hace unos años, tenemos un fármaco que es la esketamina, que a nivel de los pacientes con trastorno depresivo resistente se está viendo de que disminuye la suicidabilidad de los pacientes. Y también se puede utilizar de manera con una emergencia psiquiátrica, ¿no? En un paciente con ideación suicida aguda, ¿no? También tiene esa indicación. Bueno, se están haciendo muchos estudios. Nosotros participamos en estudios a nivel multicéntrico, a nivel nacional, internacional, y se está viendo que una de las mejoras que tiene este fármaco pueden ir por ahí, ¿no? Por ese descenso de las ideas de suicidio y de la conducta suicida. Las personas que tienen propensión al suicidio, porque creo que no es una cosa que intenten una sola vez en la mayor parte de los casos, sino que puede haber reiteración en su voluntad de quitarse la vida, ¿se trabaja suficientemente con ellas a la hora de hacer los análisis clínicos y farmacológicos adecuados? En fin, ¿cómo está eso? No se trabaja suficientemente. No. Aspiramos a poder trabajar con mayor determinación y ¿Por qué? eficacia. ¿Cuál es el problema? Bueno, tampoco se ha tratado de llevar lo suficientemente de forma pragmática a un trabajo en concreto, ¿no? O cuando se ha propuesto alguna cosa tampoco se ha terminado de medir si estaba funcionando, dónde estaban los cuellos de botella, cómo podíamos implementarlo mejor. Nos falta mucho. La verdad que lo que tenemos hecho hasta ahora nos permite aprender y nos permite diseñar, pero más que diseñar nos permite entender cómo podemos luego mejorar, porque si tú diseñas una cosa pero no mides y después no mejoras, es complicado. Decir que, si me permites, simplemente que es perder una oportunidad muy importante, porque dentro de los factores de riesgo, que no es fácil de definir para una persona acabe suicidándose, el más importante es haberlo intentado antes. Luego, no podemos dejar de pasar la oportunidad de trabajar con los que lo han intentado, porque es nuestro principal objetivo en este momento, aparte de otras formas. Claro, porque esa persona ya sabemos quién es. Es decir, podemos estar un poco ausentes o un poco perdidos con otra parte de la población, pero el paciente la persona que ha hecho un intento de suicidio, la mayoría de ellos, no todos tampoco, pero la mayoría ya los tenemos identificados, ¿no? Y como ha dicho Eduardo, se multiplica por 40 el riesgo con respecto a la población general. Entonces, en esos pacientes, que sería la prevención secundaria, en esos pacientes sí que podemos incidir mucho mejor, porque ya los tenemos identificados, porque, por ejemplo, han aparecido en un servicio de urgencias o, por ejemplo, están en seguimiento en ¿Y salud ellos mental. se dejan o sus familiares facilitan que haya un seguimiento de sus conductas?
Bueno, esa respuesta ya... No, quiero decir que los pacientes con intento de suicidio, muchos de ellos al principio no tienen esa conciencia de que quieran mejorar. También hay que tratar la patología de base y hay que tener un seguimiento de esos pacientes, pero la labor nuestra como profesionales es también tratar esa patología que haya y también tratar o ayudar a la persona a que acceda a lo mejor a algunos recursos que quizá, sí, no, perdón. no, recursos tanto personales como Sí. otro tipo de recursos que la persona pudiera tener para salir de esa situación, porque como digo, o sea, esa persona está sufriendo. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar paliar o que esa persona encuentre la manera para mejorar Ellos mismos minimizan sus casos, quiero decir, sí, doctor, lo he intentado, pero le aseguro que esto no va a volver a pasar y tú te lo crees o no te lo crees. Hombre, hay que tener cuidado con la discordancia o la disonancia entre un intento de suicidio muy grave y que el paciente le quite gravedad o al revés, ¿no? O un intento muy leve. Es decir, que no podemos fiarnos del todo de lo que dice el paciente o hay que seguir investigando más, entrevistando a los familiares, ¿no? Porque hay muchos intentos de suicidio por llamar la atención sin verdadera intención de quitarse la vida. Bueno, antes que nada hacer una pequeña salvedad. Hablamos de intentos de suicidio, pero hay tantos intentos como personas o tantas motivaciones como personas. No podemos olvidar eso nunca en psiquiatría y menos, creo yo, en concreto en el tema del suicidio. No es comparable la motivación que puede tener una persona de 85 años que vive sola en una ciudad y que está desbordada en ese sentido por su pérdida de funcionalidad, los dolores que pueda tener, las enfermedades. Eso es un modelo de suicidio muy grave, por cierto, y con altísimas tasas, que no es el mismo que a lo mejor una persona que tiene una depresión mayor, que vamos a poder tratar con esketamina, por ejemplo, y que tiene otro tipo de realidad. Hay que intentar, al señor también, a lo mejor también se puede tratar con ese o con otros fármacos, pero que cada persona de alguna forma llega a la vía del suicidio de una forma diferente. Nosotros separamos un poco artificiosamente los parasuicidios de las tentativas de suicidio, pero en realidad cuando lo planteamos en clase intentamos dar un sentido de la continuidad. Los parasuicidios en su máxima expresión se parecen a una tentativa suicida y hay suicidios que son tentativas suicidas, pero le llamamos suicidios frustrados y podríamos hablar de la conducta autodestructiva también como un equivalente del suicidio. En fin, yo me gustaría más plantear una forma dimensional, no dos grandes grupos. Si me dejas que acote una cosita. Claro, él la ha acotado antes una tuya. Claro. Es decir, hay que intentar, hay que dejar de transmitir la idea de que los intentos de suicidio son llamadas de atención. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque parece que le estás quitando gravedad a un hecho que una persona en un momento determinado opte por la opción de acabar con su propia vida, ¿no? Las motivaciones, como ha dicho Eduardo, pueden ser tantas como personas y tantos como momentos tenga cada uno en su vida, ¿no? Pero es una petición de ayuda. Cada intento de suicidio es una petición de ayuda. Cada intento de suicidio es un reto para nosotros para ayudar a esa persona y esa persona que desea ser ayudada. Entonces, vale, pues vamos a intentar. Ahora os matizo ya los dos. Claro. Pero es una petición de ayuda que si de verdad está esperando la ayuda no puede intentar concluir el intento muy rápidamente, porque entonces no da tiempo a llegar la ayuda. Se parece más a lo mejor a la llamada de atención que al intento real de suicidio, o no, eso me ha parecido a mí. Porque tú, quizá lo que te refieres quizás a algunos factores precipitantes que pueden haber en un momento determinado que aceleren, ¿no? O puede ser que haya un factor de impulsividad. Un intento de suicidio es una petición de ayuda, vale, pero la ayuda habrá que darle tiempo a que llegue la ayuda, porque si te matas ya, sí, no llega. De ayuda a nivel no solamente en ese mismo momento, ¿no? Sino de una ayuda de que está pasando esa persona por una situación en su vida. O sea, a lo mejor hay una pérdida de trabajo, sí. hay una pérdida de pareja, o hay una situación vital, o hay, no sé, hay unas crisis existencialistas, ¿no? O puede haber un abuso, un maltrato. Es decir, que hay muchas circunstancias que hacen que la persona en un momento determinado se plantee que esa vida que está llevando no le merece la pena, ¿no? Entonces, puede haber ese impulso y afortunadamente no todas las personas
que piensan en el suicidio se suicidan, alrededor solamente del 2%. Es decir, que hay muchísima gente, que eso es lo que nos falta, ¿no? Saber, o sea, podemos saber cuánta gente se ha suicidado en España, pero de hace 1 año y medio, ¿no? ¿Cuántas personas intentan suicidarse? No lo sabemos, tenemos una estimación. ¿Cuántas personas están pensando hoy en día en la posibilidad real ahora mismo? Tampoco lo sabemos. Por eso quizá la realidad, ¿no?, de la inteligencia artificial y todo este tipo de instrumentos nos puede abrir otro panorama. Estamos ante un signo de los tiempos, quiero decir, la pérdida de valores de la que tanto se habla a diversos niveles, no solo religiosos, sino cívicos, de referencias, etcétera, etcétera, pueden estar detrás de esas múltiples causas que ya hemos dejado caer que hay para que alguien se quite o intente quitarse la vida. No sé si quiere contestar Jesús. Yo no creo que sea el primer factor, la verdad. Es verdad que la religiosidad supone un factor protector, pero no creo que sea... Creo que es una simplificación hablar en esos términos, ¿no? Sí, es mucho más complejo que eso, porque el suicidio ha existido y va a existir, ¿no?, como hemos hablado, ¿no? Incluso la Organización Mundial de la Salud lo que propone es con estos planes, ¿no?, que recomienda a todos los países que lo tengan, lo que propone es una disminución. Pues hace unos años era del 10 o del 20% y ahora se propone unos límites del 30% de disminución de suicidios, porque también se sabe que el conseguir o intentar conseguir el suicidio cero es imposible por la propia condición humana, ¿no? Lo que sí que es verdad que tenemos que facilitar que esas personas que lo están pasando mal, a todos los niveles, ¿no?, a nivel también de protección social, no solamente que la persona cuando está mal tenga acceso directo y derecho a tener acceso a un psicólogo, a un psiquiatra, a un tratamiento adecuado en cada momento, ¿no?, sino esa protección social también para que la gente viva en unas condiciones que la vida que le ha tocado vivir sea más probable que la viva bien, ¿no? Desde luego tienen que ser situaciones difícilmente imaginables para quienes no hayan pensado nunca en una opción tan drástica como esta. Tú antes hablabas de que detrás de todas esas múltiples causas, pues que eso, que has tenido un problema de pareja, que has tenido un problema de trabajo, que has tenido cualquier tipo de problema, y ahora hablaremos de la DANA, detrás de todo eso está el miedo al dolor. No quieres sufrir, no quieres sentir dolor. Y sin embargo, el miedo a la muerte queda también tapado por esa sensación de que no quiero seguir sufriendo. Bueno, no sé si Eduardo, está lo que es el psyche, que dice el dolor psíquico, es una de las teorías también muy comentadas sobre el tema del el dolor psíquico, que es lo que provoca, ¿no?, también el tema del suicidio. No sé si, por aportar eso, Eduardo, si querías tú... No, a ver, al final la persona que busca esa salida no lo hace desde un punto de vista racional, o lo hace desde un punto de vista racional, pero desde luego influido tremendamente por aspectos emocionales, ¿no? Por eso es difícil a veces desde la razón intentar justificar. Claro que es difícil, analizar. por eso hemos buscado a los mejores para formar parte de esta mesa. Claro, no piensan en la muerte. Dar explicaciones simplistas Sí. No es correcto. Es decir, simplificar cuando se pone en un titular tal persona se suicidó por esto, Claro. no, porque se tardan meses en investigar, ¿no?, que es una de las cosas que hacen falta, que es la autopsia psicológica. ¿Qué es la autopsia psicológica? Pues investigar a fondo, intentar discernir cuáles han sido las motivaciones, cuáles han sido los factores de riesgo, los factores protectores que han fallado, los factores precipitantes. Es decir, ¿qué ha pasado con esa persona para que llegue a cometer suicidio? Porque aquí metemos otro factor también, que Eduardo es un especialista en esto, el tema de la investigación. Porque si solo investigamos a personas que han hecho intentos de suicidio, estamos investigando el intento de suicidio, no investigamos el suicidio, ¿vale? O sea, por eso es tan complejo. Para investigar el suicidio, porque es distinto. Eduardo, ¿a quién hay que observar para poder Bueno, tratar el suicidio? sobre el tema del suicidio, siguiendo la línea de Jesús del tema de la autopsia psicológica, me parece fundamental. Hay que tener en cuenta que uno de los grandes retos que tenemos por delante y ojalá podamos cubrir en el nuevo plan de suicidio en el que se está trabajando es el tema de la posvención. No tenemos en este momento en la Comunidad Valenciana ningún programa que claramente nos estructure
de lo que ocurre con las familias y de lo que ocurre en torno a la figura de la persona que ha faltado, ¿no?, que ha fallecido por suicidio, ¿no? La autopsia psicológica es una forma, pero también está el apoyo a las asociaciones de supervivientes y también está todo lo que supone en ese sentido la parte de investigación que sí se puede hacer. De hecho, nosotros en España tenemos el ejemplo de Sevilla, donde en Sevilla se trabaja fundamentalmente con suicidio consumado, pero claro, necesitas el trabajo conjunto con forenses, con los juzgados y necesitas un buen observatorio de suicidio que me consta, porque es una de las grandes suertes que tenemos en este momento y quisiera transmitir optimismo en ese sentido. Creo que tenemos ahora mismo un director general de salud mental muy sensibilizado con todo este tema y desde luego muy capaz de generar equipos y de generar nuevas alternativas, y donde el observatorio del suicidio será una de las primeras cosas a las que tenemos que llegar. A partir de ahí se va a poder hacer investigación, pero vamos a tener que trabajar, como digo, con suicidios consumados, que se puede hacer porque tenemos compañeros y amigos que nos ayudarían a establecer ese tipo de protocolos, porque lo llevan haciendo tiempo en Sevilla. ¿La Dana va a provocar suicidios? Es que ese tipo de preguntas son un poco demasiado sensacionalistas, ¿no?, en este momento que estamos hablando de prevención de suicidio. Seguramente, fíjate lo que te digo, personas que 10 minutos antes de que ocurriera la Dana en su pueblo estaban pensando en suicidarse, cuando ocurrió la Dana se le quitó ese pensamiento. Es decir, yo creo que la Dana ha protegido, y eso se sabe con los estudios, es decir, esas grandes catástrofes en un primer momento protegen, ¿de acuerdo? Porque esa sensación de unidad seguramente que ha hecho que muchas personas hayan desechado esa idea y se hayan puesto a ayudar a sus familiares, ¿no? O sea, es decir, que en este caso, en ese nivel, no es una percepción mía, no va a haber datos de esto, pero es una percepción que digo. Quizá luego a futuro, si aumenta, claro, si aumenta la enfermedad mental, va a ir arrastrando, aumentando los suicidios, ¿de acuerdo? Pero así a corto plazo, ya te digo que la Dana ha prevenido algunos de los suicidios. Pues me parece una respuesta sensacional para una pregunta sensacionalista. De todas formas, Eduardo, parece que la afección en materia de salud mental de la Dana ha sido, por lo que hemos escuchado anteriormente, muy inferior a lo que se esperaba, con lo cual supongo que también del riesgo último, que sería el de la tentativa de suicidio, pues habrá que esperar que sea bastante inferior al que inicialmente parecía que íbamos a tener que padecer. No sé. Yo cambiaría el ácido por está siendo, porque creo que han hecho énfasis todos los compañeros en que es una cosa progresiva. Puedes medir ahora el inicio de los estrés postraumáticos y poco más, pero han hablado clarísimamente como que no sabíamos, hay que ser prudentes en lo que va a venir después, ¿no? Sí que es verdad que ahí se ha intentado establecer relaciones entre los desastres naturales y hay algo de literatura en ese sentido, que muy bien lo ha comentado Jesús, pero hay que tener también un punto de prudencia sobre las estadísticas. Daba a entender, o he entendido yo al principio, que nombrabas las estadísticas de suicidio como increciendo, ¿no? Y no es así. No. Ha habido 6 años. Fíjate que no, porque yo he dicho 4.116, el 16 no lo he llegado a decir, pero lo digo ahora. 4.116 en 2023 y, según el INE, primer semestre del 2024, 1.842. Salvo que un semestre sea más propicio que otro, que no lo sé, a lo mejor la primavera, no lo sé. Hay menos en ese segundo semestre del 24 que en un semestre del 23. Hay que ir con cuidado, porque si tú analizas en vez de desde ahí, lo miras un poquito más para atrás, como decíamos, hay fluctuaciones también en esos términos, ¿no? Y en concreto había habido una reducción de un 6% en el 2023 respecto a antes. Si lo miras en la Comunidad Valenciana, los datos tampoco están... Y además hemos tenido el COVID y ahora la Dana como grandes cosas excepcionales que nos han pasado, ¿no? Me gustaría decir que lo que son los números, ¿no? y las tasas no podemos frivolizar, ¿no? Porque hay mucho sufrimiento detrás de estas personas, y cuando hablamos de números es muy frío en este caso, en ese tipo de muerte, porque hay mucho sufrimiento en las familias, como ha dicho Eduardo, en la posvención, y es algo que cuando
uno mira otro tipo de... Aparte de estas cifras, sabemos que están infraestimadas, ¿no? Porque otros tipos de muertes por accidentes, por ahogamientos, otros tipos de envenenamientos, etcétera, que aparecen ahí, y seguramente hay ocultos muchos suicidios, ¿no? Pero ya te digo que lo que hay que ver es, por ejemplo, muertos por accidentes de tráfico. A principios del siglo XXI se morían más de 6.000 personas. Ahora son 1.800. Es decir, todo el dinero y todas las campañas en prevención de accidentes de tráfico, en mejora de carreteras, en Guardia Civil, puntos, helicópteros, cinturones, etcétera, 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 continuadamente y repetidamente, tiene su efecto. Entonces, es decir, eso es lo que llevamos reclamando tiempo. O sea, algo parecido a eso, pero en suicidio. Bueno, pues ahora se ha aprobado un plan de suicidio la semana pasada. Bien, yo creo que te la he puesto votando para que le preguntes a Eduardo qué es lo que piensa del nuevo plan. Aquí el alero. Bueno, se ha aprobado un plan de acción. Si lo lees, pues en realidad son grandes líneas que ese documento con otro documento que conoce muy bien Jesús, porque ha participado en la elaboración, que es una propuesta técnica para que podamos trabajar en los planes de suicidio de cada una de las comunidades autónomas, debe ser la base para hacer un nuevo plan que ojalá pues nos ayude en este proceso. Claro. ¿Qué tiene que tener un plan para que sea tiene que tener? Útil? Dinero ya. Detrás. Claro. Claro, porque estas campañas de prevención de accidentes de tráfico, de muertos por accidentes de tráfico, si se hubieran quedado solamente en el papel, es decir, si nos ponemos a escribir ese plan y lo vamos a hacer, en fin, eso sale fenomenal, porque además hoy en día en la era de la información está casi todo escrito, ¿no? Mejor o peor, y las grandes ideas ya están plasmadas, y la Organización Mundial de la Salud te da una guía de cómo tienes que escribir tu propia estrategia o tu propio plan de acción o de prevención de suicidio. Ya te dice lo que tiene que tener. Simplemente lo que falta es que esas acciones, que pueden ser más o menos compartidas por todos, pero son muy buenas, tengan un presupuesto detrás para que se puedan hacer y sobre todo que se puedan evaluar para ver cuáles funcionan y cuáles no funcionan. Entonces, y hay conciencia política, social, yo creo que cada vez más, tengo la sensación. Política y conciencia suficiente para que haya una buena dotación para este y los planes sucesivos, porque imagino que este no será el último. Yo solo conozco hasta el director general de Salud Mental y la hay. Sí, y creo que lo que hay por encima del director general de Salud Mental debe tenerla cuando nuestro director general, que ahora no está, lo tiene. Entonces yo creo que es un buen momento. Quisiera añadir simplemente que aparte del dinero, que es muy importante, y hay otros aspectos, también a mí personalmente, quizás sea algo que me preocupa mucho, creo que debe haber coordinación, porque en diferentes planes que he podido tener acceso, no solo de suicidio, sino de otras, salud mental o otro tipo de prevención, si no hay coordinación es muy difícil que se pueda llevar a cabo, y si no hay una dosis alta de pragmatismo también, porque muchas veces se queda en la parte de las líneas o en las partes que todos podemos encontrar en literatura científica o en el Google. Pero al final lo que necesitamos es decir, vamos a hacer una cosa y la vamos a hacer bien y la vamos a medir. Si hacemos un código de suicidio, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver dónde están los cuellos de botella y vamos a hacer el ciclo básico del plan do check act. Si no haces el ciclo completo, no mides y no identificas problemas y no resuelves, se queda en papel mojado, en realidad. Y también otra cosa importante que ha salido también antes, que es el tema de capacitar y formar. Es decir, cuando tú tienes el plan y tienes los actores de ese plan, tienes que formarlos para que lo puedan hacer bien. Es decir, está muy bien decir, como me dijo el otro día una compañera, ¿no? Cuando vayas a un evento de estos tienes que pedir que haya más personal, ¿no? Más psicólogos, más psiquiatras, más enfermería, más trabajo social. Es la norma, hay que pedir. Hay que pedir. Pero bueno, es decir, yo lo que pido es que sí, y está claro, y si alguien encuentra psiquiatras también que nos lo diga, porque hace falta mucho psiquiatra y hace falta mucho más personal, ¿no? Pero que el personal esté formado, el que ya tenemos que esté formado, y sobre todo en lo que nos ocupa a nosotros, que es el tema del suicidio, es fundamental, ¿no? Porque hace más una persona que sepa lo que tiene que hacer, claro. que sepa dónde va, que no cuatro que no lo saben, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí también esto es fundamental. No disponemos de mucho más tiempo, pero sí que hay dos o tres cositas más que me gustaría proponeros. Una, ¿es posible o tiene sentido un plan antisuicidios aprobado por todas las comunidades autónomas, ministerio, etcétera, sin un plan de salud mental en donde no haya acuerdo político en España que le dé apoyo? Quiero decir, ¿se puede trabajar contra el suicidio independientemente de los planes globales de salud mental o esto es casi utópico? Yo creo que
una de las cosas que... Se puede pasar palabra si queréis. No. Yo quiero decir que para mí el sacar el suicidio y darle entidad propia, ¿no?, aparte de la salud mental, me parece bien. Es decir, la salud mental en general, en global, puede englobar y engloba muchísimos aspectos, pero el suicidio tiene entidad propia como para tener una dotación presupuestaria propia y un plan y una estrategia propia, aparte de la salud mental. Eso es mi opinión. Hemos obviado algunas cosas vinculadas a los datos que ofrecíamos al principio, que también pueden ser muy relevantes. Por ejemplo, que de los que culminan el suicidio, 3 de cada 4 son hombres. Que digo yo que algo querrá decir, no lo sé. También que hay profesiones más propensas al suicidio que otras. Los profesionales que llevan armas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etcétera, pues parece que tienen más facilidad o más propensión, no lo sé. ¿Qué diríais vosotros de eso? ¿Más facilidad, más propensión? Más riesgo, decimos nosotros. ¿Más riesgo? Sí, se sabe y es bastante universal, no en todos, pero se sabe que en general es casi, pues eso, 70-30 más o menos las proporciones que manejamos. Puede haber muchas razones, de nuevo simplificar no es la mejor de las ideas. Teniendo en cuenta todos los aspectos psicosociales del suicidio, hay que esperar un poco porque está habiendo cambios a nivel social y vamos a ver esto cómo evoluciona. Ojalá que seamos capaces también de adelantarnos. ¿A qué te refieres? A que no suban las tasas de suicidio de las mujeres, sino que bajen la de los hombres. ¿Eso puede pasar? Yo creo que sí. ¿Por alguna razón que tú atisbes? O... Bueno, porque creo que tenemos una buena ocasión. Yo decía que quería transmitir un optimismo porque creo que tenemos empresas como estas que, aparte de traernos a estos sitios, que creo que es importante la prevención del suicidio, también hacen investigación sobre fármacos en ese sentido. Creo que nosotros le estamos dedicando mucho tiempo, estamos trabajando de forma conjunta en 3 provincias diferentes, tenemos también arrancando proyectos de investigación que nos deben ayudar y hay mucha gente sensibilizada y tenemos muchas organizaciones, hay un tejido asociativo muy importante que en algún momento nos va a nutrir y eso va a ser algo que es clave. Decías antes sobre los diferentes planes. Yo creo que una parte muy importante es que las personas que puedan estar afectadas, porque sean profesionales, porque sean de diferente tipo de participación, deben estar de alguna forma representadas, porque si excluyes colectivos muy importantes, es muy difícil que después venga una seguida a todo esto. Conclusiones. ¿El suicidio es prevenible? ¿Qué papel pueden jugar los familiares, que son las personas lógicamente más próximas, o los compañeros de trabajo, o quienes pasan muchas horas con nosotros para detectar que hay un problema, y qué deberían hacer ellos también si lo comprueban así? Sí, el suicidio se previene o se llora. Es decir, que el sufrimiento que hay detrás es muy grande. Además, otra de las frases que utilizamos mucho es que el suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. De todo estamos hablando de toda la sociedad, de cualquier persona, ¿no? Entonces, una persona que es capaz de escuchar a otra cuando tiene dificultades y tiene problemas, pues ahí estás haciendo prevención de suicidio, si esa persona tiene esa idea. Nosotros se insta a que las personas que acuden al médico, ¿no?, que con problemas se pregunte de este tema, igual que preguntas, ¿no?, si fuma o si no fuma, o es decir, otra pregunta más, ¿no? Cuando alguien está yendo al médico, alguien está consultando por problemas de un malestar emocional, me da igual el que sea y del índole que sea, ¿no? Preguntarle si alguna vez, ¿no? Preguntar al paciente, preguntar a la persona, oye, ¿cómo estás? Yo creo que eso sirve mucho para cuando una persona de verdad tiene eso. Si tú no eres un profesional y has detectado algo en un familiar, en un amigo, tiene que solicitar esa ayuda profesional. ¿De acuerdo? Si es a nivel más rápido, más agudo o más crónico. Eduardo. Las familias son claves en todos los aspectos de salud mental, lo ha explicado muy bien Jesús. Yo quería hacer énfasis no en las familias, sino en los que no tienen familia. En realidad, también, uno de los problemas que tenemos es de soledad no deseada, ¿no? Sí. Y quería decir también, otro motivo para el optimismo es que tenemos en concreto un programa que se llama Soleco, que en realidad lo está llevando, hasta donde yo sé y la parte que me llega, una médico de familia que trabaja de forma fantástica en ese sentido, y tienen que haber iniciativas de ese tipo que nos ayuden, porque al final la soledad es una de las principales causas, que te sientas solo o que estés solo. Total, que el suicidio se puede prevenir, y si este programa, esta charla ha servido para que alguno de ustedes tome nota de algunas de las cosas que se pueden hacer para evitar
un resultado trágico en una situación desesperada como las que desgraciadamente vemos con cierta cotidianidad a nuestro alrededor, pues estaremos encantados de que así haya sido Jesús. Y Eduardo, muchísimas gracias y a ustedes por la atención prestada. Gracias.